Bueno, una muy breve como introducción o presentación o digamos incentivación, un teaser, digamos unas palabras para tratar de interesarlos a ustedes por la labor que yo considero muy valiosa de Daniel Kahneman. Mis amigos me cargan en este momento, me llaman la viuda de Kahneman. La verdad es que me causó un injustificado dolor su fallecimiento a los 90 años. Eh, y hasta escribí un poema. Y luego tuve la suerte de ver que también la gente que lo conoce de cerca, digamos, pude contactar a un grupo de estudiantes norteamericanos, investigadores que sintieron lo mismo que yo. Así que, digamos, si yo estoy loco, ellos también, y nos acompañamos en el sentimiento de que una persona muy importante para la humanidad fue él, y seguramente yo creo que se va a tomar más dimensión de sus innovaciones y de cómo contribuye sustancialmente cualquier avance en relación a cómo funciona nuestra inteligencia, y en este caso sobre todo algo mucho más importante, cómo no funciona. Él es un descubridor de un montón de sesgos cognitivos y un gran diseñador de experimentos para, digamos, tenderle una trampa a la rápida intuición para descubrir así el tipo de nuestra... cómo nos autoengañamos tan fácilmente en razón de la... digamos, hay razones evolutivas, por así llamarlas, por las cuales conviene decidir rápido, y eso hace que muchas veces en decisiones que ya no necesitamos huir de un predador, como tomarnos un minuto, igual confiamos absolutamente en nuestra decisión equivocada. Tiene trabajos muy interesantes donde correlaciona, digamos, el grado de seguridad en sí mismo que puede tener, por ejemplo, sí, uno de estos profetas, por ejemplo, un gurú económico, o alguien que va a decir quién gana las elecciones, o a qué eh, a qué producto de la bolsa conviene invertir, y ha incluso rastreado todas las equivocaciones, y a la vez comprende la necesidad psicológica profundísima que tenemos de gente segura en sí misma. Es un tema que ya había tocado, bueno, ese tema, el hecho de que obedecemos, que necesitamos una figura de autoridad segura en sí misma, aunque nos lleve a la ruina, es un tema muy interesante. Yo creo que él no solamente, digamos, abrió las compuertas a todo un campo nuevo, que concretamente se trata del campo, digamos, de la conducta de los compradores o de los vendedores, digamos, en el terreno de la economía, el comportamiento irracional por diferentes razonamientos mal construidos, rápidas asociaciones, conexiones. Vamos a ver un poquito entonces simplemente de algunos datos de su vida y su obra. Yo creo que conviene que la disfruten leyendo sus libros, pero también han subido ahora muchas entrevistas, y él tiene también la cualidad, o sea, no solamente era brillante, no solamente era un genio, era un sabio como Einstein, donde tenía estas cualidades morales y emocionales que por eso, bueno, en particular a mí me lo hacen tan querido, ¿no? Pero una de estas cosas que hizo con su inteligencia y con su buen corazón es explicar con mucha sencillez, buscar la manera más pedagógica, más sencilla de entender las cosas, y entonces él creó, por ejemplo, esta ficción, que son el sistema 1 y sistema 2, y él aclara que no es que existan anatómicamente ni haya, pero son distintos fenómenos que obedecen unos a una gran velocidad de resolución, digamos, cerebral, y otro a cuando se exige mucho mayor esfuerzo. Es decir, el cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, es esencialmente santiagueño, busca la fiaca y trata de hacer todo automático y no de tener que tomarse el trabajo de pensar, ¿no? Entonces, bueno, esos
fácil para cualquier tipo de rápida, si nos dicen la capital de París, Francia, ni lo pensamos. Pero si ya nos dicen cuánto es 314 por 2, bueno, esa justo fue una mala. Ustedes igual no saben nada de matemáticas, así que también tendrían que ponerse a pensarlo, ¿no? Él habla, digamos, de lo que sería lo que nosotros llamamos intuición y que él dice que realmente es más bien un sistema de patrones y de conclusiones a las que hemos llegado, considerando que existe una sistematicidad en algo, y el problema es que nosotros vemos regularidades en todo. Entonces, en realidad no podemos predecir la meteorología. Hay muchas cosas en las que no tenemos suficiente conciencia de la complejidad y variabilidad. Igual, siempre necesitamos armar sentido, en donde sea. Todo para nosotros tiene sentido. O sea, es inconcebible para nosotros el sinsentido, ¿no? Esto ya se lo ve también en el humor absurdo que choca y descoloca, ¿no? Pero las cosas más difíciles para el cerebro humano han sido siempre no las que parecen más difíciles. Concebir el azar, ¿no? Imaginarse la nada, ¿no? Por ejemplo, el argumento antiabortista suele ser que uno no imagina tejido, yo no me imagino un bebé robusto, sonriente, hermoso y lo matamos. Entonces, si bien él no se refería a nada de esto y realmente hasta puede ser que haya sido antiabortista, habría que ver. Ahora voy a tratar tiempo para investigar un poco más en un trabajo no de construcción, sino de demolición directamente. Se ha convertido en un ídolo que tengo que un poco bajar a tierra, así que voy a ver en qué se equivocó alguna vez, porque por ahora tengo una admiración supina por él. Bueno, él nació en Tel Aviv, es decir, lo que hoy en día constituye el territorio de Israel, pero cuando él nació, que fue en 1934, porque yo viví 90 años, era todavía el era del Reino Británico de Palestina. Pero bueno, él vivía en París, o sea, durante un viaje nació ahí, pero luego fueron a París y luego se fueron de París porque, si bien llegaron a arrestar al padre, bueno, gracias a sus influencias lograron escapar y sobrevivir de los nazis. Y acerca de esto, bueno, esto lo marcó muy profundamente, quedó muy sorprendido de que sea posible en Alemania un Hitler, y le interesó mucho entonces estudiar la psicología humana. Acá hay una pequeña anécdota que voy a, referir en sus palabras. Debe haber sido a finales de 1941 o principios de 1942, los judíos tenían que llevar la estrella de David. Saben, ¿no? Que los obligaban a tener esta marca. Entonces, y a partir de las 6 de la tarde estaban obligados a cumplir con el toque de queda impuesto. Yo había ido a jugar con un amigo cristiano, me había quedado demasiado tarde, giré mi suéter marrón de adentro hacia afuera para caminar las pocas cuadras hasta mi casa, ¿no? Y que no se le vea la marca que es judío, ¿no? Llevaba el uniforme, mientras caminaba por una calle vacía, vi acercarse un soldado alemán. Llevaba el uniforme negro, que me habían dicho que temiera más que otros, el que llevan los soldados de las SS, especialmente reclutados. Y cuando me acerqué a él, tratando de caminar rápido, me di cuenta de que me miraba atentamente. Después me hizo señas, me levantó y me abrazó. Me aterraba que se diera cuenta de la estrella dentro de mi suéter. Me hablaba con gran emoción en alemán. Cuando me dejó, abrió su cartera, me mostró la foto de un niño y me dio algo de dinero. Volví a casa más seguro que nunca de que mi madre tenía razón, la gente era infinitamente complicada e interesante. Bueno, esto es como una pequeña excepción, él se dedica más que nada a hablar de cuestiones científicas. Quizás brevemente vamos a hablar algunos de los experimentos muy sencillos para entender de qué estamos hablando. Muestra, por ejemplo, una banana y vómito, y enseguida uno se arma una pequeña historia. Bueno, la banana provocó vómito. Él quiere registrar cómo es que armamos enseguida patrones, secuencias causales, y cómo eso nos mueve tanto error, ¿no? Por ejemplo, muestra también un número 13,
pero si pone ese 13 entre una A y una C, se lo lee como una B. Y cuando se lo ve como una B larga, no se lo ve a la vez como 13. Es decir, el cerebro destruye la ambigüedad. Y eso también explica muchas veces por qué no alcanzamos a registrar la ambigüedad. Eso es muy interesante. Bueno, vamos a lo más famoso, lo más clásico. Él, digamos, trabajando con la memoria, descubriendo, digamos, que en la memoria tiene varias recomendaciones excelentes. Nosotros, por ejemplo, nos resulta sencillo por ahí aprendernos de memoria un mapa, pero no una larga lista. Entonces, ubiquemos en un mapa una lista de cosas que queramos aprender. Hay varias estrategias interesantísimas de cómo funciona y de cómo no funciona el cerebro. Con acertijos muy sencillos, pero así realmente como que toma la vaca y uno dice leche. Él descubre, por ejemplo, bueno, una de las conferencias que él da, y esto está en 2 libros, es sobre todo referido a los estudios ahora tan en boga acerca de la felicidad. Y él explica de una manera muy sencilla que tenemos, digamos, 2 yoes. Uno que es el que vive las experiencias y otro el que las recuerda. El yo que las recuerda es el yo que las, digamos, caracteriza, las rotula y nos imprime la emoción que va a acompañar esa experiencia. De manera que, por ejemplo, dado que el sistema nervioso reacciona por la sorpresa, no tiene mucho sentido que yo invierta dinero en ir 2 semanas de vacaciones a Italia, supongamos, porque ya la segunda semana no rinde. A nivel, digamos, felicidad lo mismo, porque ya estoy como un poco acostumbrado y en ese sentido da también recomendaciones muy interesantes. El yo que recuerda es el decisivo y entonces este es el que hay que investigar bien. Y resulta muy fascinante. Esto en perfecta concordancia con toda la evolución filosófica y el, digamos, denominado giro lingüístico que paradójicamente surge en realidad no de los postmodernos que en definitiva terminan digamos, atenuando la realidad de la materialidad y diciendo que nuestra percepción está mediada por las palabras y por lo tanto cómo decimos algo incide en cómo lo percibimos. Pero bueno, es algo, los analíticos, que esto parte de la idea de la escuela de cuando querían Frege, los lógicos, ¿no? Bernard Russell querían convertir al lenguaje de la lógica, a palabras, digamos, la matemática. Y finalmente llegamos a un entrecruzamiento filosófico muy insólito, pero no vamos a hablar ahora de eso. El tema es que Kahneman, si bien ha recibido el premio Nobel como economista, aunque nunca en su vida estudió economía, era psicólogo, digamos, conductista cognitivo, yo creo que habría que aproximarlo, pensar que él es mucho más un epistemólogo como Kuhn, o más como Kuhn que como Popper, porque Kuhn ve aspectos no racionales, ve aspectos de intereses políticos. Y acá, bueno, así como Freud, entre muchos otros, pero es como un nombre insignia, es como el que termina de derribar la ilusión iluminista de que la razón puede prevalecer. Bueno, él es el que introduce para la economía, que hasta ese momento, desde los primeros pensadores, desde Sigmund, desde Adam Smith, Marx, todos los pensadores para establecer cualquier ley económica asumían la racionalidad, digamos, del vendedor, del comprador, que nadie va a comprar caro pudiendo comprar barato. Y aquí se produce esta gran ruptura donde se ve que realmente somos increíblemente, espectacularmente irracionales y por ejemplo,
si me dicen que la leche que voy a comprar en el supermercado, acá en la esquina, está 2.000 pesos más cara que a 10 cuadras, yo camino a 10 cuadras, me parece una vergüenza que se atrevan a cobrar eso una leche. Ahora, si yo compro un televisor que sale 40.000 pesos y me dicen tenés que caminar otras 10 cuadras y en vez de 40.000 te sale 38.000, no, bueno, la verdad que son 2.000 pesos. Son los mismos 2.000 pesos que me querían cobrar el sachet de leche, solo que los percibimos en este caso como poquito. Y esto de percibir siempre en relación a algo es también muy interesante. Bueno, yo tenía una agencia de lotería y la gente venía y decía, ¿cuánto hay de pozo en el Kini? 16 millones de pesos. Y en el loto, 35 millones de pesos. Ah, dame del loto. ¿Qué hago con esa miseria de 16 millones de pesos del Kini? Yo creo que incluso no es solo para decir que Kahneman es mucho más que un economista, digamos, o que lo que él explica no solo se aplica a la economía. Yo, a raíz de que me están pidiendo que divulgue un poco o que explique por qué me resulta tan importante, me parece que lo voy a poder extrapolar un poquito, como suelo hacer a mi estilo, ¿no? De articular cosas que parecen inconexas. Y voy a explicar lo que es, por ejemplo, el sesgo de aversión a la pérdida, que es digamos, él descubrió, por ejemplo, que la gente es mucho más fuerte el temor a perder $100 que el interés por ganar $100. Y es mucho mayor la tristeza por perderlos que la alegría por ganarlos, ¿no? Y esto yo creo que podríamos perfectamente aplicarlo, porque como ahora también hay que dar clases sobre las nuevas masculinidades, el rol del varón en la actual contemporánea, como las clases de seducción con la nueva cortesía, que es una nueva cortesía sexual, digamos. Ya no es como era antes, que uno a una señorita debe decirle, usted me merece el más casto de los respetos y desearía conocer a su familia y proponer matrimonio. No es cortés eso. Ya saben que no. En este momento hasta he vivido muchas situaciones y he oído muchos casos donde la mujer dice, pero ¿cómo elogias mi inteligencia? No me querés no estoy buena. Entonces frente a esto yo tal vez podría explicar a Daniel Kahneman, ya que veo que lo voy a tener que explicar desde muchos ángulos. Podría ser entonces que unamos este concepto de la aversión a la pérdida a una refutación del no ya lo tenés. Porque en la vida real, por supuesto, uno no va por la calle y la gente lo escupe y tenemos un no hasta que conquistamos un sí. No tenemos ningún no y el miedo al rechazo realmente opera de una forma enorme. Yo entiendo que las cosas no te las vienen a ofrecer y que hay que pedirlas, pero el no ya lo tenés es un grave error en la pedagogía, en nuestra educación sentimental que tan equivocadamente obtuvimos de películas de Hollywood, ¿no? Bueno, pero eso en todo caso para más adelante. Vamos a ver, hay muchas investigaciones que tienen que ver con cómo incentivar a alguien a que pague impuestos. Bueno, no funcionaba, por ejemplo, lo que era, bueno, si pagás el impuesto ahora, va a haber un sorteo, te gana. Pero sí es muy fuerte la presión social. Si vos le decís a alguien, todo el mundo ya pagó sus impuestos, uno sigue la manada. Y en muchísimos casos que él investigó es increíble cómo está totalmente sesgado, totalmente tendenciosa los factores sociales, o sea, cuán poco amor riguroso kantiano a la verdad nos podemos permitir, ¿no? Y bueno, un ejemplo que él da sobre la felicidad que me resultó muy interesante es el de él, por ejemplo, él va a un concierto con un amigo y sobre el final justo llora un bebé y este amigo dice, me arruinó toda la experiencia. Él dice, bueno, pero fue sobre el último minuto, sí, pero él descubre ahí que el último minuto decide, digamos, finalmente el significado que se le da a todo lo anterior. Muy importante entonces el final, por supuesto, ¿no?
Por eso es muy linda esa frase que dice, todo va a salir bien. Pasa que todo termina bien, y si no termina bien es que en realidad no terminó. Una frase kitsch y estúpida diríamos, pero en realidad, en la medida en que nosotros podamos automanipularnos, porque este descubrimiento de lo terriblemente manipulable que es la mente, que claro, bueno, sus contribuciones le han servido a los publicistas, digamos, no han sido para darle de comer a los hindúes, sino que han sido para vendernos porquerías que no necesitamos, pero por eso digo, el campo que él abrió es muchísimo más amplio y tiene utilidades que todavía no se han explotado, ¿no? Nosotros nos podemos automanipular de formas muy eficientes para el cuentito que nosotros nos narramos, que sea un cuento que tenga, que sea algo constructivo, que sea algo enaltecedor y motivacional, ¿no? Porque en verdad importa muy poco lo que hemos vivido. Por supuesto, Sartre lo dijo a su modo, y hoy es el cumpleaños de 88 años, cumple Mario Vargas Llosa, y está escribiendo sobre Sartre en este momento. Y por supuesto, tengo mucha curiosidad, porque como sabemos, Vargas Llosa, cuando vio el documental Las noches de La Habana, del hermano de Gabriel Infante, rompió con el comunismo, es el autor del Boom, que es converso, fanático como todo converso, pero liberal por ese motivo, y entonces me interesa mucho ver si él rescata a Sartre como liberal, porque me parece que si uno hoy en día leyera el Ser y la Nada, uno pensaría que toda esta idea de estamos condenados a la libertad, la responsabilidad nos compete a nosotros, somos individuos y no podemos hacernos las víctimas, el capitalismo hace que yo no tenga para comer. Aún si no tenés para comer, con una actitud, es una oportunidad. Bueno, uno lee eso y parecía como, bueno, tengo una libertad que ni sabía que tenía, qué maravilla. Es una cosa terriblemente opresiva, pero si uno lo lee hoy, y sobre todo Sartre es el Sartre no tan marxista como lo fue después, es de una gran similitud a todos los discursos de la meritocracia, de, bueno, Rabí que nos visitó hace poco, Rabí, la meditación, o sea, el colmo de la falta, digamos, de actitud gregaria, de cooperación, más bien un individualismo a ultranza y un perfecto olvido olímpico de que las condiciones materiales que no dependen enteramente de nuestra individualidad son tan decisivas. Entonces, Sartre famosamente dijo, lo que importa no es lo que te pasa, sino lo que vos haces con lo que te pasó, ¿no? En ese sentido podemos resignificar una experiencia que hemos vivido, aunque haya sido una mala experiencia, pero realmente nos conviene decir, supongamos me divorcio, conviene decir, fue maravilloso estar casado, fue un matrimonio que me enriqueció, y bueno, hasta el medio minuto antes del divorcio, ella me amaba profundamente, yo la amé profundamente, y después emprendimos cada uno un camino en dirección opuesta, porque por motivos involuntarios a veces la vida nos va reconduciendo. Esa historia nos deja mejor el sistema nervioso que la historia de como uno normalmente cuenta este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer rápidamente algunas referencias más a experimentos concretos que él hizo. Bueno, ya hablamos de la cantidad de tendencias a engañarnos con cuentas. El hecho de que a veces, en lugar de decir no sé, hay una tendencia a responder una pregunta. Si es una pregunta complicada, no a abstenerse de responder o de esforzarse por encontrar una respuesta tan compleja, sino que el cerebro simplifica la pregunta, responde una pregunta más simple. Hay muchos casos así, es muy fascinante ir entendiendo. Hay bueno, él cuenta una anécdota que le fue a visitar en Australia, fue de turista, fue a
la ópera en Sydney, y al lado suyo tenía un tipo, ¿no? Un tipo alto. Bueno, vuelve a la casa, sale a pasear al perrito y pasa este mismo tipo. Y se asombra de haberse encontrado a este mismo tipo. Y después decide ir a Melbourne, a otra ciudad, va a otro lugar muy lejano donde no era nada probable volver a encontrarse con ese tipo, y se lo vuelve a encontrar. Y él nota, no me sorprendió esta vez. Esta segunda vez ya mi cerebro había armado el patrón. Este es el hombre con el que siempre me encuentro. Me hubiera sorprendido más encontrarme con otra persona. Y entonces, bueno, él es entonces un maestro de ir mostrando las diferentes formas rápidas, facilitadoras que tenemos de percibir. O sea, él dice, nosotros tenemos una alerta, una percepción mucho mayor, silenciosa y mucho mayor de la que nosotros mismos sabemos. Entonces, bueno, creo que vale la pena leerlo, escucharlo. Me divirtió mucho a mí una de las conclusiones que él saca cuando en una de las encuestas que él hace, bueno, una que es fantástica es en la época en la que, digamos, acaba de suceder los atentados terroristas de Al Qaeda, le preguntaba a la gente, ¿cuánto pagarías por un seguro de vida que te paga $100.000 ante cualquier forma de muerte? ¿Y cuánto pagarías por uno que te paga $100.000 en caso de morir por un atentado terrorista? Bueno, la gente paga mucho más por la del atentado terrorista porque estaba diciendo, tengo más miedo de morir en un atentado terrorista que de morir en general, ¿no? Y como esto me recordó mucho la idea de Chesterton de que no olvidemos que estamos en un mundo mágico, sorprendente, sobrenatural, y no nos acostumbremos, no perdamos la sorpresa, porque más raro que tener la nariz de Diego Peretti es tener una nariz en general. Bueno, no lo dice con Diego Peretti, no quise tampoco decir nada malo de la nariz de Diego Peretti. Tengo ahora que escribir también sobre, dar una clase sobre el haiku, y estuve investigando la historia de Japón, crudelísima. Las matanzas, y en un momento pagaban por, digamos, por matar, ¿no? A los soldados mercenarios. Y tenías que llevarle la cabeza del enemigo asesinado, pero fueron tantas que por una cuestión logística decidieron que le lleve solo la nariz porque no entraban. Bueno, eso nada más por una cuestión de pequeña asociación que acabo de hacer, como una demostración de que estamos permanentemente asociando y generando sentidos o cosas donde no había ningún sentido en que yo hable de Japón ahora. Bueno, por último, nos despedimos con esta historia que es: se suele pensar que en California la gente es más feliz, ¿no? Porque el clima es maravilloso. Entonces, efectivamente, alguien que se muda desde una ciudad con feo clima, Seattle, pongamos, hasta California, hacen como las dos posibles encuestas, ¿no? Y en la vida cotidiana no había mejorado su vida, para nada. Digamos, ganaba menos plata, bueno, sufría las cosas que se sufren en California, de no tener toda la cultura que sí hay, qué sé yo, en Nueva York, y al mismo tiempo que si uno va a un restaurante y quiere pedirse una hamburguesa, el mozo dice, usted no, por las dudas no es agente de Hollywood, porque yo escribí un guión. Bueno, estaban así el tipo en la vida verdadera que vivía, cotidiana, sufriendo mucho más, pero si le preguntaban no al yo que percibe a una hora por hora cada experiencia, sino al yo que se cuenta a sí mismo la historia de lo que vivió, lo resume, lo subtitula, lo caratula para que quede almacenado, le preguntan, ¿usted es más feliz que cuando vivía en Seattle? Y él dice que sí, porque él razonaba, ahí me caga de frío, acá, bueno, pues está en remerita. Entonces, el razonamiento iba a contrapelo total de la experiencia, pero era lo decisivo. Entonces, concluye Kahneman, estos hombres no eran más felices, pero creían que lo eran. Y en realidad me resulta muy interesante que si uno cree que es más feliz, no lo es. O sea, lo es. Bueno, vamos a tener que dejar por aquí, pero va a haber mucha tela que cortar con todo lo que abrió, que me parece que da para extrapolarlo a muchos otros campos también, ¿no? Bueno,
terminamos por hoy.